A partir de este momento te invitamos a escuchar La Tuerca. Muy buenos días, queridos oyentes y televidentes de La Tuerca. Estamos aquí, como todos los domingos, con el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República y uno de los líderes políticos más importantes que ha tenido el país en los últimos 30 años. La primera pregunta, doctor Valladares. ¿Usted ya se retiró de la política? ¿Tú te acuerdas que hay un dicho mío que decía que el que no aspira, expira? Todavía estoy vivo. Mire, entendido la política como el gran acontecer nacional, por supuesto que no me puedo retirar. De lo que me he retirado, por muchas razones, es de la política partidaria y, por supuesto, de estar dando opiniones sobre un gobierno con el cual me identifico, que es el gobierno del presidente Cortizo. Porque hay un dicho muy sabio que dice que opiniones no pedidas no son bien recibidas. Así es que yo me limito a dar mi opinión si me la piden y usualmente en privado. Pero retirado en el sentido de que no me importa la política, sí me importa, y me importa el futuro de los panameños. ¿Y cómo usted ve el futuro del país en este momento? Fíjense que yo creo que los únicos que somos muy pesimistas sobre el futuro de Panamá somos nosotros los panameños. El resto del mundo nos ve con una grandísima oportunidad si hacemos las cosas bien. Y yo creo que estamos a un paso de hacerlas bien, pero también estamos a un par de pasos de caer en un barranco si no las sabemos hacer bien. Espero y tengo la confianza de que podamos caminar por la senda que nos lleve a ser un país más próspero. Tenemos muchos años de crecimiento económico, afortunadamente. Tenemos una desigualdad que hay que invertir socialmente, sobre todo en educación, y por supuesto acompasar la educación con salud, porque los niños enfermos no pueden estudiar, pero educación sobre todo de calidad. Y yo creo que ese paso hacia la modernidad, hacia ser un país de primer mundo, tiene que ser con inversión en educación y además continuado por una generación. Este no es un tema de 5 años. En su gobierno comenzó lo que se llamaba la ola privatizadora. Empresas públicas que le representaban al Estado, que ya no eran eficientes, como en el sector electricidad y en el sector telefonía, que hoy vemos los números y nos damos cuenta que son empresas exitosas que aportan al fisco, que generan empleo. Sin embargo, siempre queda en el ambiente un asunto que se llama regulación. ¿Qué pasó en el tiempo? Que las regulaciones, sobre todo en el sector electricidad, como que se quedaron obsoletas o no se aplican. Vamos a echar un poquito para atrás el reloj. El tema de las privatizaciones lo suscribe el expresidente Endara con su ministro Billy Ford en lo que se llamó el Plan Ford y que exigía, que era parte de lo que se exigía por las instituciones financieras internacionales, famosa IFE, Banco Mundial, en fin, exigía que se sacara del sector público todas aquellas empresas cuyo rol lo podía cumplir el sector privado. Ese era el espíritu. Y eso respondía a dos cosas. Uno, eficiencia, que no se lograba en su criterio en el sector público. Y dos, un tema ideológico. Es decir, el Estado productor, el Estado generador de electricidad, el Estado es como una competencia a la empresa libre y es una especie de socialismo o marxismo. Eso subyacía en ese. Entonces eso es lo que produce la firma de aquellos acuerdos por el 100% de las empresas estatales por parte del gobierno del presidente Endara. Y si te acuerdas, se empezaron a vender algunas empresas, Cemento Bayano, se vendió el Hotel Washington, se vendió Cítricos de Chiriquí, al 100%. El asunto se estanca cuando se presenta ante la Asamblea la venta al 100% del Intel. Y ahí todo el mundo se echó para atrás. Y el presidente Endara no pudo llevarla adelante y nos dejó servido el pastel, si lo quieres llamar así. Nosotros renegociamos entonces con los IFIs y les dijimos, bueno, su problema es un problema de eficiencia. Bueno, su problema es un problema ideológico. Bueno, nosotros no lo compartimos, pero entendemos que esa es su posición. ¿Qué les parece si nosotros logramos socios que manejen con eficiencia las empresas públicas y que el Estado mantenga la mitad, pero sin meterse en la administración? Bueno, si ustedes logran eso sería lo ideal, pero no lo van a lograr. Bueno, eso fue lo que logramos.
Ese es el modelo panameño, que ha sido alabado en todos lados del mundo como un modelo eficiente. Pero eso tenía el ente regulador de los servicios públicos. Lastimosamente, sin entrar a culpar a nadie, pero lastimosamente después de mi administración como que no había un entendimiento claro del rol que tenía que cumplir el ente regulador de los servicios públicos. Y a los pocos meses, por parte de la empresa telefónica, que tenía que haber llegado a metas de calidad, que no llegó en el mes de diciembre del año 99. Y era una multa grande. Bueno, esa multa se la perdonaron. Y de ahí para adelante se fue desfigurando el rol del ente regulador de los servicios públicos. Y en mi concepto hoy, ese es un tema que hay que revisar totalmente, totalmente. Ahora, ¿ha sido productivo? Sí, por supuesto que sí. El Estado sigue siendo dueño de la mitad de las empresas. En el caso del Intel, el sindicato es dueño del 2%, el Estado cobra los impuestos y además recibe dividendos. O sea, desde el punto de vista estrictamente financiero, ha sido un muy buen negocio para el Estado panameño. En el caso de la electricidad, pareciera que no ocurre eso de la eficiencia completa como ocurre en la telefonía, porque hay quejas con las fluctuaciones y el servicio todos los días a tiempo. Hay muchos apagones. Debería ocurrir para que esta relación empresa eficiente, cliente satisfecho, llegara a un punto importante donde no haya quejas. Sin entrar a justificarlo, porque hay mucho de esto que no tiene justificación, excepto la incapacidad del ente regulador o del Estado en lograr mayores cosas. Yo tengo que señalarte algunas cosas. El sistema que nosotros pensábamos de electrificación se quedó a medias. ¿Por qué se quedó a medias? Porque se permitió la generación pública y privada, 100% privada, parcialmente privada, 100% pública. Se permite ese tipo de generación. La segunda etapa del tema eléctrico es en la línea de transmisión, que es ETESA, 100% del Estado. Esa es como una autopista por donde tienen que transmitir todo lo que generan fuera de las áreas de consumo y le tienen que pagar al Estado su peaje. Eso es 100% del Estado. El tercer componente es el que tú estás señalando, que es la prestación de los servicios al usuario final. Y allí hace falta hacer algunas cosas que teníamos en el paquete y que nos hicieron, porque no se creyó en eso posteriormente y nosotros simplemente no tuvimos tiempo. ¿Qué cosa? Tú como usuario final, como consumidor, debieras poder escoger quién quiere que te venda el servicio eléctrico. Eso significa que la red de distribución de las ciudades debe ser del Estado, debe ser parte de ETESA, y el Estado cobra un peaje. Y tú, consumidor, puedes escoger si te gusta que te lo provenga el servicio fulano o mengano. Ahora mismo no hay competencia. ¿Por qué? Porque se dividió geográficamente y cada uno entonces tiene un grupo de rehenes que si no les gusta la electricidad que usen guaricha. Es el concepto de ellos. Yo creo que eso hay que modificarlo. O sea, son de las cosas que son perfectibles, hay cosas que hay que mejorar. Ese tema es uno de los que hay que mejorar. Y en el caso de los puertos, porque hay un gran debate con la empresa Panamá Port. Recuerdo que era la autoridad portuaria, después se creó la autoridad marítima, pero hay todo un debate con los dineros que paga el Estado Panamá Port, que son de verdad muy pocos. Entonces se ha planteado que hoy, que la concesión termina y que yo asumo que se va a renovar por las inversiones que ha hecho Panamá Port y todo lo que tiene ahí. Sin embargo, ¿qué se debería revisar para que ellos, a su socio, que es el gobierno, le aporten lo que le corresponda? Déjame decirte que ese es un tema que para mí es muy doloroso. En primer lugar, porque fue un tema de muchísima discusión interna en mi administración, de muchísima presión por parte de entidades como Bechtel en los Estados Unidos, que nos quería pagar una bicoca por los puertos, de muchísima crítica y presión política por parte del Senado de los Estados Unidos, porque le estábamos entregando la administración de los puertos, ellos decían, a China comunista, obviando el hecho de que ellos
El puerto de San Francisco, por ejemplo, lo maneja Hutchison Whampoa, que es la misma empresa de Panama Ports. Pero ellos sí ofrecieron, en aquel momento, el doble o el triple de lo que ofrecía su segunda competencia, que eran 2 o 3 más, ¿eh? No era solamente ellos, estaba una empresa japonesa y una empresa americana. En ese momento, entonces, se cerró el contrato con ellos sobre la base de un aporte anual alto y un porcentaje de las ventas, de los ingresos. Después de mi administración, déjame hacerte un paréntesis, si eso se hubiera aplicado, en estos años que tiene esa concesión, el Estado panameño debió haber recibido más de $1.000 millones. Ha recibido 8. Por eso te digo que para mí es un punto muy doloroso. Y quizás no sea objetivo, pero si yo estuviera ahora mismo administrando esto, yo les quito ese contrato por incumplimiento y por ladrones. Esa es la verdad. ¿Qué hicieron? Lograron que una administración le reconociera un tema de equiparación. Acuérdate que ellos recibieron puertos hechos. No es que hicieron el puerto. Otros construyeron su puerto de nada. Entonces ellos querían que su concesión se equiparara a los que construyeron de la nada. Y el gobierno accedió. Error muy grande. En segundo lugar, ellos no aguantan una auditoría. Lo que tú señalas de inversión, en muchos casos son sobreinversión, innecesaria, y luego pagando temas como los movimientos de transporte a niveles tan altos que no hay aporte para el Estado. O sea, el dinero se queda en el bolsillo de ellos mismos. Entonces tú no puedes tener una concesión con un socio que te esté robando, que es lo que ha venido haciendo esta gente. Si yo pudiera tener el oído del presidente, le digo, presidente, dígale a esta gente desde ahora que o pagan lo que nos debieron o no se va a renovar. Y estoy seguro que conseguimos mejores operadores de puerto en condiciones mucho mejor que lo que tenemos con esta gente. Porque escuché que va a haber una renegociación, porque es obligado, porque ya terminó el tiempo de la concesión establecido por el primer contrato. Correcto, pero por eso yo te digo que esa renegociación no puede ser sobre la base de lo que tú me has quitado, tú, socio mío, le has robado al Estado, a mí, tal cantidad de dinero que no te puedo sentar a negociar contigo si tú no me consideras y no me pagas lo que me dijiste haber pagado. Además, entiendo que hay opiniones legales en el sentido de que esa equiparación no fue legal. Incluso si tú buscas en los archivos, el ahora presidente Cortizo, en aquellos momentos diputado, se opuso a esa equiparación por la misma razón. Entonces, tú sabes, que es muy bonito el puerto, sí, pero nosotros tenemos que buscar la forma de modernizarnos para poder competir con puertos como Cartagena, en Colombia, que nos está quitando mucho del tráfico generado por la ampliación. ¿Por qué? Porque los costos que tiene esta gente son imposibles. Así que eso, en mi concepto, hay que cerrar ese contrato y abrir una nueva mesa de negociaciones. Si hacemos un balance, después que se privatizaron todas estas empresas, ¿qué ha sido lo positivo y qué ha sido lo negativo? Lo positivo ha sido que el Estado tiene, y los panameños tenemos un sistema moderno, una economía moderna. El Estado no tenía ni siquiera la capacidad de generar los suficientes ingresos para invertir en electrificación, por ejemplo. Acuérdate que cuando empezó mi administración habían 2 países en toda la América que no tenían teléfonos celulares, Panamá y Haití. Ahora tenemos una red de comunicación envidiable. Eso permitió incluso la fibra óptica que pasa por Panamá, que nos ha hecho un hub internacional. No me refiero a móviles de teléfono, sino a la fibra óptica de data. Creo además que el tema si se hubiera manejado bien el tema de los puertos, hubiera sido también un ejemplo para la América Latina de cómo se puede concesionar una buena administración de puertos. Pero estamos a tiempo de corregir. Sí, claro. Por supuesto que estamos a tiempo. Bueno, vamos al cambio comercial y volvemos aquí en La Tuerca, en PLOS Radio y en PLOS Televisión. Ya regresamos. Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta aquí en La Tuerca con el doctor Ernesto Pérez Valladares, el presidente de la República. Doctor Valladares, se habla mucho de la administración del expresidente Juan Carlos Varela. Ese fue un buen gobierno. Tú sabes que yo no hablo ni bien ni mal de mis colegas antecesores, ¿no? Pero yo puedo decirte, sin tratar de esquivarte la pregunta como otros, que hay una gran competencia para ver cuál de los dos últimos gobiernos ha sido el peor. ¿Y cuál fue peor? ¿El anterior o este? Yo creo que van mano a mano, uno con un método y otro con el otro. ¿Por qué? Bueno, mira la deuda pública. Cuando nosotros salimos de la administración, dejamos alrededor de 10 mil millones de dólares en deuda pública, habiéndola aumentado solamente 300 millones con todas las obras que hicimos, las carreteras, los hospitales, bueno, todo lo que tú conoces, los corredores, etc. Y estos dos señores, uno la subió por, bueno, uno por 5 mil, el otro por 10 mil. La deuda pública se ha llevado a un punto donde ya empieza a hacer presión sobre las finanzas públicas. Y tú no ves verdaderamente el rendimiento de ese endeudamiento. Tú tienes inversiones como, por ejemplo, la ciudad hospitalaria, que se empezó en una de esas administraciones y la otra no lo acabó porque la anterior la había empezado. Pero es el dinero del pueblo panameño. Y es la necesidad de todos los panameños tener un centro de salud adecuado, unos centros de salud adecuados para ellos. Entonces, para mí es difícil decir cuál de las dos es peor. Yo creo que van mano en mano. Además, acuérdese de algo. Originalmente estuvieron juntas. Ahora, ¿usted no cree que si pasamos de gobierno en gobierno, dejando problemas e insatisfacciones, la clase política está poniendo en bandeja de plata el país a propuestas y opciones radicales? Por supuesto, por supuesto. Mire, la historia de los últimos años, a partir de lo que se llama la nueva democracia en Panamá, ha sido que los gobiernos de un signo desbaratan y los gobiernos PRD tienen que rearreglar. Eso es lo que nos ha pasado. Nos ha pasado con estos igualito que como me pasó a mí con el gobierno anterior, como le pasó a Martín, como le está pasando a Nito. Es duro porque además, como la gente escoge para variar, de que ya no vamos con el otro, entonces el otro usualmente desbarata lo que hizo el anterior y no hay una continuidad. Aún así el país crece, aún así los problemas poco a poco se van solucionando. Pero lo que sí es absurdo, por ejemplo, es que tú tengas temas como la caja del Seguro Social, con un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, y de repente te sale un administrador y dice, no hombre, si en el Seguro Social no hay ningún problema. En el Seguro Social el problema se va a dar en el 2024, así que dejemos eso. Claro, se va a dar en el 2024 porque era la proyección de cuando ese programa se comía toda la reserva. O sea, en vez de evitar que se haga eso, se lo dejamos al próximo. Eso es una gran irresponsabilidad. ¿Y qué hay que hacer, según su experiencia, para atender estos problemas del Seguro Social y que no estemos cada 5 años o cada 10 años hablando del mismo tema? Hay que hacer lo que está empezando a hacer Lao, el director, lo que está empezando a hacer el presidente. Enfrentarlo, ver la situación realmente, hablarle a la gente, explicarle a la gente cuál es la situación y tomar la mejor decisión conjuntamente después de la consulta. Evidentemente, la peor situación y la peor es no hacer nada. La segunda peor es aumentar los parámetros de jubilación y los términos. Es decir, eso también crea un problema social muy grande. Yo creo que nosotros tenemos que reformar el sistema que no funciona. Y para reformarlo tendremos que buscar la forma que el Estado aporte por el periodo que sea necesario hasta que ese programa desaparezca. Y tengamos nuevos programas de jubilación de formas diferentes. Sin embargo, ya vemos que se están armando grupos de presión, que los tuvo su gobierno y los ha tenido, y los tuvo, porque paradójicamente en las administraciones panameñistas no hubo esa presión, no vi en la calle esa presión. Sí la vi en la administración Martinelli y las vi en las administraciones PRD, sobre todo la izquierda organizada. Y ellos están planteando
que no están de acuerdo con ninguna reforma, aunque no se haya ni discutido ninguna. Entonces, ¿están de acuerdo con que desaparezca la Caja del Seguro Social y el programa de jubilación? O sea, si tú tienes un programa, a ver, si tienes un tumor y te dicen ese tumor te va a dar 15 años de vida, o si se acelera puedes morir el año entrante. Si te lo curamos, podrás tener los 15 años. Tú dices que no, hombre, déjalo ahí, que esa es la Caja del Seguro Social. Ese es el programa de jubilaciones. Va a desaparecer si no se toman las medidas adecuadas. Y tú te imaginas el estallido social que significa eso. Por mí que protestan lo que quieren protestar. Nosotros tenemos, los gobiernos tienen que ser responsables frente a la sociedad en general, no frente a grupejos de presión. ¿Y qué habría que hacer, de acuerdo a su experiencia, qué deberíamos examinar para poder que la Caja del Seguro Social se equilibre? ¿Cuáles serían esas opciones que tenemos que examinar con responsabilidad? Mire, los parámetros sobre los cuales se construyó el sistema de jubilación, que originalmente se dio, creo que la primera experiencia mundial fue por allá en el siglo XIX, en 1890, por esos lados. Eso suponía criterios demográficos que ya no se cumplen. La gente en aquellos momentos se establecían jubilaciones a los 70 años, pero la expectativa de vida era a los 45. O sea, los que llegaban a acceder a la jubilación eran muy pocos. Ahora el problema es que la base impositiva, eso es, yo leí un artículo recientemente que me llamó mucho la atención, eso es lo que llaman las pirámides, los esquemas Bonzo, ¿no? Que la gente que va entrando son los que van aportando a la gente que va saliendo. Claro. Bueno, ese esquema no funciona, porque cada día son más los que se quedan arriba por la expectativa de vida mayor que los que aportan. Y menos los que entran abajo. O sea, tú tienes que acabar el sistema ese. Ese sistema no funciona, por más que tú le quieras poner nombres bonitos, solidarios, no sé qué, no funciona. Hay que cambiarlo. ¿Usted es amigo de Ricardo Martinelli? ¿Quién? Ricardo Martinelli. Yo he oído ese nombre. Amigo suyo. ¿Ah? No es amigo suyo. Amigo. No. Conocidos. No se hablan. No, yo no tengo por qué perder mi tiempo hablando. ¿Tú le hablas a la pared? ¿Usted cree que él es una pared? Para mí lo es. Vamos al cambio comercial aquí en La Tuerca y venimos con los minutos finales. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Tuerca con el doctor Ernesto Pérez Valladares. ¿Los partidos políticos, doctor, están sucumbiendo o tienen futuro en el país? Yo creo que las democracias, al estilo que nosotros las conocemos, dependen de los partidos políticos. Yo creo que son imprescindibles. Hombre, hemos tenido experiencia de movimientos que resulta ser que ahora se están convirtiendo en partidos. Problema nuestro, todos los partidos, todos, han caído a ser manejados desde la Asamblea por diputados. Entonces ya hay un matrimonio entre lo que interesa al diputado con lo que el partido piensa. Y se ha perdido muchísimo del debate interno en consecuencia, se ha perdido mucho de las conversaciones políticas intrapartidarias y se ha convertido en una especie de feria de nombramientos. Obvio que eso conlleva a una desaparición si no se corrige. ¿Usted cree que el PRD está amenazado por esa realidad? Yo estoy convencido que el PRD de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el PRD que fundó Omar Torrijos, ni tiene nada que ver con el PRD que nosotros rescatamos después de Noriega y después de la invasión. ¿Por qué esa diferencia entre Nosotros un PRD y teníamos otro? objetivos muy claros, teníamos conversaciones políticas muy claras, teníamos propósitos muy definidos, y yo no los veo en el PRD. Más lo veo en la presidencia, pero ese no es el grupo político. El presidente es el ejecutor, es el que hace. Pero el grupo político está por otros lados repartiéndose puestecitos públicos. ¿Y qué debería ocurrir entonces para que el PRD retome esa senda que tenía en años pasados? Yo creo que tiene que haber una renovación total del Comité Ejecutivo Nacional. Creo que tiene que haber una renovación total del partido,
permitirle una nueva expresión con objetivos y criterios diferentes al clientelismo que ha permeado en los últimos años. Cuando hablamos de renovación, porque la renovación puede ser gente de la misma corriente, del mismo grupo, del mismo pensamiento, ¿cómo se traduce ese cambio en un partido tan importante? Bueno, fíjate, yo te voy a hablar por mi experiencia, porque es lo que tengo como referencia. Yo pienso que el presidente de la República debe ser el secretario general del partido. Yo pienso que él debe tener una base de apoyo político que le permita llevar adelante las ejecuciones de su gobierno. Y yo creo que para eso tú tienes que renovar totalmente la elección de delegados, los cuadros intermedios, las directivas de provincia, las directivas de distrito, las directivas circuitales. O sea, tiene que haber un movimiento de renovación total. ¿Pueden o no ser la misma gente? La gente actúa de acuerdo a la cabeza que tenga. Y cada cabeza le imprime su propia personalidad a la institución que dirige. Por eso es que yo creo que es muy importante que para los propósitos de la actual administración sea el presidente de la República quien dirige el partido. Y si el presidente, perdón, repito, y si el PRD no hace eso, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Entonces tienes que remitirte a lo que ha sido la historia política de la mayoría de los partidos en este país. Nacen, crecen, se multiplican, mueren. Tenemos que propiciar una inversión grandísima en educación de calidad, para poder salir adelante y darle oportunidad a las nuevas generaciones de progresar en este país. Nosotros tenemos que buscar el mecanismo mediante el cual se utilice de la manera más productiva los ingresos del canal. Pero el partido no propone ni dice nada. El partido está imbuido, nuevamente te digo, en si nombraron a fulano. Imagínate tú, una comisión de nombramientos. Ve, por favor, con todo respeto a las personas que le integran, pero si yo te digo a ti, James, yo quiero que tú seas ministro, pero mira, tu viceministro te lo va a nombrar una comisión y tus directores todos van a responder a otra comisión. O sea, ¿tú qué ministro de qué vas a hacer si tú no tienes equipo? Yo no aceptaría un puesto así, jamás. Y eso es lo que está pasando. Entonces, esas cosas es donde el partido está fallando. Porque esa comisión es una expresión de las presiones del partido. ¿Y usted cree que va a haber cambio? Si yo tengo la oportunidad de hablar de este tema con quien lo decide, yo sería muy vehemente en pedirle que haga cambio. Hay un fenómeno que son los independientes. Y yo vengo escuchando de esa figura desde que Rubén Blades se postuló a la presidencia con su movimiento, que después desapareció y él se desvinculó casi en un 100% de la política doméstica. Después surgieron los independientes ahora con las reformas electorales y se habla mucho que en la próxima elección hay la posibilidad de que un independiente vaya a la candidatura presidencial con muchas opciones. Bueno, mire, yo el tema de los independientes es un tema que yo rechazo. Tienen todo el derecho, por supuesto, de participar, pero lo rechazo porque no son viables verdaderamente. La dinámica política interna exige una estructura de manejo y funcionamiento, una estructura de representación a los más bajos niveles de organización política. Y un independiente sin una estructura no va a ningún lado. Y el día que tenga la estructura es un partido político. ¿Y usted cree que en el caso, volvemos al PRD, no debe haber diputados en el Comité Ejecutivo Nacional? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque el diputado tiende a lograr sus propios propósitos, se genera una especie de hermandad, seas de oposición o seas de gobierno. Ocurrió con todo el gobierno anterior, y tú lo sabes igual que yo, que no querramos decir nombres y apellidos para no quedar en demandas por ahí, ¿no? Pero ocurrió, claro. Entonces, el sistema está mal concebido. Tú no puedes seguir eligiendo diputados por circuitos electorales, por el clientelismo que eso significa, y menos que esos diputados sean los que gerencien y presidan los partidos políticos. La Defensoría del Pueblo fue creada en su administración. ¿Usted cree que la Defensoría del Pueblo ha servido para algo? Bueno, decir que no ha servido tampoco no sería justo, ¿no? Yo creo que sí ha cumplido un rol.
Creo que el rol ha sido 40% de lo que yo me imaginaba podía ser, empezando por su nacimiento. Mire, cuando nosotros creamos eso, lo hicimos con la esperanza de que fuera un nombramiento autónomo de la Asamblea de aquellos entonces. Si la Asamblea hubiera sido de la hora, no hubiera sido igual, pero de aquellos entonces. Más sin embargo, aprovechando una visita oficial que yo tuve y haciendo rememoranza de aquellas cosas, porque es que todos los días yo recibía visitas de diputados pidiéndome quién quería yo como presidente. Y yo siempre les dije, pero esa es una expresión de ustedes, pongan lo que ustedes quieran. La idea es que sea una persona que balancee un poco el poder del Ejecutivo, que sigue siendo excesivo. Bueno, aprovechando una visita que yo tuve que hacer al exterior, se dio una circunstancia y se nombró un defensor que respondía al querer del Ejecutivo. Y creo que él signó, manchó, dañó la institución para el resto. ¿Por qué? Porque creó todos unos mecanismos que no funcionaron, pueden haber sido, tú sabes, una expresión muy bonita de lo que él pensaba podía ser, pero en la práctica no se ha dado. Y ahora, pues yo no lo veo. Yo simplemente creo que esa es una institución que, volvemos a decírtelo, yo si tuviera la capacidad de recomponer las cosas, la repensara nuevamente muy en serio. ¿Usted cree que hay que cerrarla o hay que darle la vuelta a esa entidad? Yo creo que hay que evaluarla muy bien y me inclino por mantenerla, pero con una reformulación de sus funciones. Una última pregunta, en lo que queda del tiempo. Si hoy hubiera un escenario político favorable y a usted le dijeran, usted va a ser candidato presidencial, ¿usted aceptaría? ¿Quieres una respuesta sincera? Claro. Nunca. ¿Por qué? Yo cumplí mi función pública. Yo en esta última campaña dije lo que yo creía debía decir, cumplí mi responsabilidad histórica, sabiendo que eso me ponía en contraposición con la Asamblea, que son los que manejan los diputados, que manejan los partidos, que manejan los votos. Pero eso no era mi propósito. Mi propósito era sembrar en la sociedad la necesidad de cambios constitucionales, no lo que se presentaron, cambios reales, la forma como se elige la Asamblea, el número de diputados, la forma como se designa el órgano judicial, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, rebalancear el poder del presidente. Eso quedó en la mente y eso ya yo lo cumplí. De manera que no, yo no tengo... En ese sentido, acabo como empiezo, como empezamos. Yo te dije que el que no aspira, expira. Bueno, yo aspiro a un mejor país, pero que lo hagan otros ya. Muchas gracias al doctor Ernesto Pérez Valladares aquí en La Tuerca. Hemos presentado La Tuerca